Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Valentina Bermúdez, interna de enfermería de la Universidad Católica del Norte, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el manejo básico de enfermería en oxigenoterapia y nebulización. A modo de introducción de esta presentación, tenemos que considerar que las enfermedades respiratorias contemplan un gran problema de salud pública a nivel mundial. Ya pues cuentan con altas tasas de mortalidad y de esta forma significan una gran absorción en materia de insumos clínicos y en ocupación de camas intrahospitalarias. Además, en Chile estas enfermedades predominan durante la época de invierno, por lo que la cantidad de consultas e ingresos a los servicios de pediatría aumenta considerablemente comparado con el resto del año. En base a lo anterior, es necesario comprender que el oxígeno es considerado un medicamento de uso terapéutico que permite tratar o prevenir las manifestaciones de la hipoxia e hipoxemia, secundaria a todas estas enfermedades. Además, es evidente que a lo largo de los años el uso de la oxigenoterapia ha permitido aumentar las tasas de supervivencia de los pacientes pediátricos y mejorar así su condición de salud actual. Es importante que todo personal técnico de enfermería tenga conocimientos básicos en el área de la oxigenoterapia, así como también en el uso de medicamentos inhalados para la nebulización, con la finalidad de poder brindar una atención de calidad y cuidados óptimos a la diversidad de pacientes pediátricos en sus diferentes rangos etarios. Por otra parte, es necesario también poder estandarizar todos estos procesos clínicos con la finalidad de que todo el personal pueda guiarse bajo una misma línea, por lo que, a través de la siguiente sesión educativa, se abordarán diversos aspectos relacionados con la anatomía y fisiología respiratoria, el fundamento del uso de la oxigenoterapia y las nebulizaciones, y así como también sus respectivos pasos para la preparación y administración de oxígenos y medicamentos nebulizados. Educativa. Contamos con diferentes objetivos. El objetivo general es que el personal técnico de enfermería del Servicio de Pediatría del Hospital San Pablo de Coquimbo pueda reforzar sus conocimientos acerca del manejo en enfermería en oxigenoterapia y nebulizaciones. Con respecto a los objetivos específicos, es necesario que el personal pueda comprender el fundamento fisiológico del uso de la oxigenoterapia, reconocer los signos y síntomas de la dificultad respiratoria, identificar los diferentes sistemas de administración de oxígeno y sus funciones, comprender el fundamento del uso de la nebulización, reconocer los fármacos más utilizados en la nebulización y recordar la correcta preparación y administración de las soluciones nebulizadas. Comenzaremos hablando sobre la oxigenoterapia, su fundamento anatómico y fisiológico. A modo de definición, debemos saber que la oxigenoterapia corresponde al uso de oxígeno con fines terapéuticos y permite de esta manera poder proporcionar la cantidad de oxígeno suficiente a los tejidos, entregando un aporte por encima del 21% de la FiO2 ambiental. Todo esto con la finalidad última de poder recuperar el metabolismo normal en el organismo. En base a lo anterior, los objetivos de la oxigenoterapia son tratar o prevenir la hipoxemia, tratar la hipertensión pulmonar y reducir el trabajo respiratorio y miocárdico. La oxigenoterapia está indicada cuando hay una saturación de oxígeno menor a 95% o una hipoxemia aguda inferior a 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Cifra que se condice con una saturación de hemoglobina del 90%. Por debajo de estas cifras, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye rápidamente y el contenido total de oxígeno y el aporte de éste a los tejidos también se ve afectado. Para poder comprender el fundamento del uso de esta terapia, es necesario poder recordar ciertos conceptos de la anatomía y fisiología respiratoria. En esta imagen podemos visualizar una vía respiratoria de un niño o lactante. Debemos comprender que la vía respiratoria se divide en vía aérea superior y vía aérea inferior. Y tenemos también el lugar en donde se produce el intercambio gaseoso. La vía aérea superior se condice con la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Con respecto a la nariz, el eje de la vía nasal se orienta el 90% con respecto a la tráquea, lo que permite atrapar partículas. Los cornetes nasales, por otra parte, son estructuras altamente vascularizadas y con una gran área de exposición, y su función es concentrar el aire en una corriente pequeña,
logrando calentar, humidificar y filtrar todo este aire que ingresa por la nariz. En promedio, el 50% de la resistencia de la vía aérea se encuentra en este lugar, por lo que cualquier compromiso de la vía aérea nasal, como por ejemplo un edema de la mucosa, secreciones o algún cuerpo extraño o obstrucción en lactantes, que son preferentemente respiradores nasales, puede significar la aparición de dificultad respiratoria. La faringe es una zona colapsable, formada por los músculos constrictores de la faringe y la base de la lengua. Para evitar que la vía aérea alta colapse durante la inspiración, el tono muscular de esta zona debe estar indemne, y es fundamental. La laringe, por otra parte, constituye una zona compleja de la vía aérea superior encargada de coordinar la respiración con la deglución en forma segura y efectiva, y además también se encarga de la fonación. Existen diferencias, valga la redundancia, clásicamente descritas entre la vía aérea alta de los niños y los adultos, y la podemos visualizar en la siguiente tabla. Aquí podemos ver que la vía aérea alta de un niño, la laringe es más cefálica, la epiglotis es más larga, rígida y con forma de U o V, el ángulo de la epiglotis está en 45 grados, la vía aérea es cónica con forma de embudo y el cartílago cricoides es la zona más estrecha. En base a la vía aérea inferior, debemos saber que el árbol traqueobronquial comienza con la tráquea, un tubo fibromuscular con anillos de cartílago en forma de C, que se encuentran incompletos hacia la zona posterior. Luego la vía aérea se divide de manera dicotómica en 23 segmentos que presentan diferentes resistencias al flujo de aire. En los primeros 14 segmentos se encuentra la vía de conducción, en donde no se produce intercambio gaseoso, y es también llamado espacio muerto. Los 9 segmentos restantes corresponden a la zona de transición o zona respiratoria, que culmina en los sacos alveolares, lugar en donde se realiza el intercambio gaseoso, y es el lugar que podemos evidenciar en la imagen ampliada que se encuentra en el bronquiolo. Abajito salen los sacos alveolares y los alvéolos. Por todo esto, la principal función del sistema respiratorio es obtener oxígeno desde el ambiente y entregarlo a los diversos tejidos para la producción de energía. En este metabolismo aeróbico celular, el producto principal es el dióxido de carbono, el cual es removido y eliminado a través del sistema respiratorio. El aire inspirado a través de la vía aérea contiene principalmente oxígeno, el cual es transportado por el árbol traqueobronquial hacia los alvéolos. Las fuerzas que provocan que el aire fluya desde el ambiente hasta el alvéolo son generadas principalmente por los músculos respiratorios, que se encuentran controlados por el sistema nervioso central, y la sangre venosa que proviene de los distintos tejidos del cuerpo y que contiene principalmente dióxido de carbono, es bombeada por el ventrículo derecho hacia los pulmones. Entonces es en el alvéolo donde se produce el intercambio gaseoso, al alcanzar la sangre venosa a los capilares pulmonares. El dióxido de carbono difunde al alvéolo y el oxígeno a la sangre, siendo esta bombeada principalmente por el ventrículo izquierdo al resto de los tejidos corporales para poder entregarlo a estos tejidos. La dificultad respiratoria corresponde a la necesidad de poder realizar un mayor esfuerzo o trabajo respiratorio para poder conseguir una mejor ventilación pulmonar y una oxigenación fundamental en los tejidos. Esta puede deberse a diferentes causas, que pueden ser infecciosas, obstructivas, metabólicas, malformaciones anatómicas, entre otras, pudiendo afectar de esta forma a todos los tramos del aparato respiratorio. Entre los principales signos y síntomas de la dificultad respiratoria en pediatría se encuentran los siguientes. En primera instancia tenemos la taquipnea, que es la frecuencia respiratoria elevada y se considera un mecanismo de defensa del organismo frente a alguna situación de déficit de oxígeno. Se debe tomar cronometrando durante 1 minuto el número de respiraciones que realiza el paciente. En segunda instancia tenemos la alteración de la conciencia, en donde tanto la hipoxia como la hipercapnia producida por una dificultad respiratoria pueden provocar un estado de letargia y obnubilación en el paciente. También tenemos la desaturación, que corresponde a una saturación de oxígeno menor o igual a 95% y es indicativa de la dificultad respiratoria. Si la temperatura se encuentra elevada, o en caso de una hipertermia, se puede provocar un aumento de la frecuencia respiratoria, aumentando también el trabajo respiratorio y miocárdico.
Con respecto a la tos, esta puede ser húmeda, seca, productiva o en excesos. La tos productiva puede provocar obstrucción de la vía aérea, por lo que debe considerarse en la valoración del paciente. Tenemos también el aleteo nasal, que corresponde a un mecanismo de defensa en la que el niño o niña dilata las fosas nasales durante la inspiración para poder captar mayor cantidad de oxígeno. Tenemos la ortopnea, en donde los pacientes pediátricos que son más grandes tienden a adoptar una postura que les facilite respirar mejor. Usualmente se sientan en Fowler o semi-Fowler, por lo que el examen físico debemos ser minuciosos si logramos valorar esta posición en el paciente. Tenemos la cianosis, que puede ser localizada o generalizada, y esto ocurre más que nada por la hipoperfusión que se produce en los tejidos secundaria a la falta de oxígeno. También puede acompañarse de palidez cutánea. Y por último, y la más importante, tenemos el uso de la musculatura accesoria. Esto también corresponde a un mecanismo compensatorio en el que el organismo necesita ocupar músculos accesorios para poder aumentar el trabajo respiratorio. Y puede existir aquí retracción subcostal, intercostal, suprasternal, supraclavicular y o global. Existe una variedad de sistemas de administración de oxígeno, los cuales se dividen en dispositivos de bajo flujo y de alto flujo. Son los que veremos a continuación. Con respecto a los dispositivos de bajo flujo, estos corresponden a dispositivos para administrar oxígeno en concentraciones bajas o parciales. Aquí el paciente inhala el aire exterior y lo mezcla con el oxígeno que se le proporciona. La FiO2 o concentraciones de oxígeno de estos sistemas no es constante, sino que varía según factores como el patrón ventilatorio del paciente, la frecuencia respiratoria, el flujo de oxígeno administrado y la presión en la que se administra. Se debe considerar no administrar oxígeno por estos dispositivos en pacientes con hipoxemia, es decir, con una presión arterial de oxígeno menor a 60, o con hipercapnia, con una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45, pues en ellos la FiO2 suministrada debe ser precisa. Aquí tenemos diferentes dispositivos que se encuentran la cánula nasal, naricera o bigotera, la mascarilla facial simple y las mascarillas con reservorio, que se dividen en mascarilla con reservorio con reinhalación parcial y la mascarilla con reservorio de no reinhalación. La cánula nasal o naricera, o también llamada bigotera, es el sistema más utilizado para administrar oxígeno a bajos flujos. Es barato, fácil de usar y en general muy bien tolerado. Permite además poder hablar, comer y dormir, y expectorar sin interrumpir el aporte de oxígeno. Esta cánula, por introducirse solamente en los vestíbulos nasales, aprovecha la función acondicionadora del aire que presta la nariz. Sin embargo, no permite conocer exactamente la fracción inspirada de oxígeno o FiO2, debido al agregado de diferentes cantidades de aire ambiental en cada inspiración. En pacientes estables, una aproximación útil es que 1 litro por minuto aumenta la FiO2 a 24%, 2 litros por minuto aumentan a 28%, 3 litros a 32% y 4 litros a 35%. Es decir, el flujo de oxígeno que se consigue con este dispositivo oscila entre 1 a 4 litros por minuto, con lo que equivale a una FiO2 teórica de 24 a 35%. En esta diapositiva tenemos el paso a paso para una instalación de cánula nasal, bigotera o naricera. En primera instancia es necesario el lavado de manos. Posteriormente debemos explicar al niño la técnica a realizar según su edad o también a sus padres, tutores legales o acompañantes. Se debe elegir la naricera según la edad del niño o según las fosas nasales que esté presente. Adosar el flujómetro de oxígeno a la red central y añadir agua destilada en el humidificador a 3/4 partes de su capacidad. Es importante también que podamos colocar al niño o niña en posición supina o semisentado. Hay que comprobar la permeabilidad de la vía aérea superior y conectar el extremo distal de la naricera al humidificador. Posteriormente debemos regular el flujo de oxígeno según la indicación médica otorgada en la ficha de enfermería. Comprobamos la salida de oxígeno por los orificios de la naricera para poder valorar su permeabilidad y debemos introducir estos dispositivos de la naricera a las fosas nasales del paciente. Se deben pasar las conexiones por encima de las orejas del niño o niña y ajustar el diámetro de la cabeza con la ajustación manual del dispositivo.
Si es necesario, hay que inmovilizar las conexiones de la naricera a las mejillas con un trozo pequeño de micropor o un apósito adhesivo transparente, siempre protegiendo la piel. ¿Ya? Y por última instancia debemos realizar nuestro lavado de manos clínico que debe durar de 40 a 60 segundos y registrar el procedimiento en su hoja de enfermería. Al momento de administrar oxígeno por naricera, cánula nasal o bigotera, debemos tener ciertas consideraciones, entre las cuales se encuentran: primero, el oxígeno administrado debe ser húmedo y no debemos exceder más de 2 litros de oxígeno en lactante. Esto porque podemos irritar la mucosa nasal del paciente. Tenemos que revisar que la naricera se encuentre en las fosas nasales, ya que si se encuentra fuera de estas, no estaríamos administrando correctamente nuestro oxígeno. Hay que verificar la permeabilidad de la vía aérea, hacer aseo de cavidades en caso de que se requiera, y también hay que verificar la permeabilidad de los orificios de la naricera, es decir, que estos no se encuentren obstruidos. Finalmente, tenemos que valorar el estado de la piel del paciente, con la finalidad de poder evitar las lesiones por presión. Otro dispositivo de bajo flujo corresponde a la mascarilla facial simple. Estas se utilizan para poder administrar concentraciones bajas a intermedias de oxígeno. Permite administrar concentraciones de oxígeno mayores al 50% con flujos bajos, como se puede evidenciar en la tablita. También tenemos que saber que interfiere para expectorar, comer y puede salirse cuando duerme el paciente. No es aconsejable su uso con flujos menores a 5 litros, ya que porque al no garantizarse la salida de aire exhalado, puede haber reinhalación de dióxido de carbono. La mascarilla facial simple, como vemos en la imagen, consta de un dispositivo de plástico transparente que cubre la boca, nariz y mentón del paciente. Las perforaciones laterales son aquellas por donde sale el aire expirado. La cinta elástica tiene como función ajustar la mascarilla a la cara del usuario y la tira metálica debe ajustarse correctamente en el puente de la nariz para poder adaptarla y crear un sello. Comenzando con las mascarillas con reservorio, tenemos la mascarilla con reinhalación parcial de aire expirado. Esta es una mascarilla simple con una bolsa o reservorio en su extremo inferior. Su flujo de oxígeno debe ser suficiente para poder mantener la bolsa siempre inflada. En esta situación la mascarilla no cuenta con válvula. Es por esto que parte del aire exhalado se vuelve a inspirar, es decir, es bidireccional como se observa aquí en la imagen, en la flecha verde y roja. El flujo va de 6 a 10 litros por minuto con una FiO2 que proporciona entre un 35 a un 60%. Tenemos que un flujo de 6 litros por minuto proporciona una FiO2 de 35, un flujo de 7 litros por minuto una de 40, 8 litros por minuto de 45, 9 litros de 50 y de 10 a 15 litros por minuto puede alcanzar una FiO2 de 60 a 70%. Por otra parte, tenemos la mascarilla sin reinhalación parcial de aire expirado. Esta mascarilla cuenta con válvulas unidireccionales, que son dos, entre la bolsa y la mascarilla que evita que el aire expirado retorne a la bolsa, como podemos visualizar en la imagen. Por lo tanto, no permiten que el dióxido de carbono exhalado salga de la mascarilla y por ende no vuelva a ser inhalado. El flujo mínimo es de 10 litros por minuto y aporta una FiO2 de entre 60 y 80%. Sin embargo, puede alcanzar hasta un 100% en caso de administrar flujo de 10 a 15 litros por minuto, como se observa en la tabla de resumen. Continuaremos con los dispositivos de alto flujo. Estos dispositivos son sistemas de oxigenoterapia en los cuales el flujo que se suministra es suficiente para poder proporcionar todo el oxígeno inspiratorio. Es decir, el paciente respira el oxígeno que se le proporciona al sistema únicamente. La mayoría de estos sistemas emplean un mecanismo llamado Venturi para poder succionar el aire del medio ambiente y mezclarlo con el flujo de oxígeno. Este mecanismo ofrece alto flujo de gas en una FiO2 constante o fija. Este sistema presenta bastantes ventajas, principalmente son dos, es decir, se puede proporcionar una FiO2 constante y definida independiente del patrón respiratorio, frecuencia respiratoria del paciente. Al suplir el oxígeno inspirado se puede controlar la temperatura, la humedad y la concentración de oxígeno del gas que se proporciona. Y en este dispositivo tenemos principalmente la mascarilla Venturi. Esta mascarilla permite obtener concentraciones del oxígeno inspirado de una forma más exacta, independiente del patrón ventilatorio del paciente. En su parte inferior
posee un dispositivo que permite regular la concentración de oxígeno que se está administrando. Ello se consigue mediante un orificio o ventana regulable que posee este dispositivo en su parte inferior. En el cuerpo del dispositivo normalmente viene indicado el flujo que hay que elegir en el caudalímetro para poder conseguir la FiO2 deseada. Tenemos dos caudalímetros, de color verde y blanco. El de color verde es el dispositivo de bajo flujo, que entrega un flujo de 3 litros por minuto con una FiO2 de 24 a 26% o 6 litros por minuto con una FiO2 de 28 a 30%. Y tenemos el dispositivo blanco o gris, que entrega flujos de 9 litros por minuto con una FiO2 de 35%, de 12 litros por minuto con una FiO2 de 40% y 15 litros por minuto con una FiO2 de 50%. Siempre se mantiene la FiO2 constante. El procedimiento de instalación es similar en todas las mascarillas, por lo que se resumen en esta diapositiva. En primera instancia debemos realizar un lavado de manos clínico que debe durar de 40 a 60 segundos y explicar el procedimiento al paciente o al tutor legal. Debemos considerar en nuestra explicación que la mascarilla puede causar sensación de sofoco por cubrir la boca y nariz del paciente. El paso 2 es poder verificar la indemnidad de la mascarilla. En caso de ser una mascarilla multiventuri o venturi, hay que verificar que el dial corresponda a la concentración de oxígeno indicada, que es el flujómetro o caudalímetro que se indicó en la diapositiva anterior. En el paso 3 debemos ajustar las conexiones entre la mascarilla y la fuente de oxígeno y abrir el paso de oxígeno según los litros indicados en la ficha de enfermería. Posteriormente debemos situar la mascarilla sobre la nariz y boca y mentón del paciente, creando un buen sello para poder evitar las fugas de oxígeno, sobre todo hacia los ojos. Vamos a pasar la cinta elástica por detrás de la cabeza del paciente y tirarle sus extremos hasta que la mascarilla quede bien ajustada a la cara, pero sin quedar apretada, con la finalidad de poder evitar las lesiones por presión. Amoldamos la tira metálica al puente de la nariz del paciente, verificando que no existan fugas de oxígeno. Dejamos cómodo al paciente, realizamos nuevamente nuestro lavado clínico de manos y registramos el procedimiento en la hoja de enfermería. Así como en los dispositivos anteriores, también existen consideraciones para la instalación de mascarillas, entre las cuales se encuentra: debemos vigilar regularmente que la mascarilla esté en la posición correcta, para evitar las fugas de oxígeno, como dije anteriormente, hacia los ojos. Comprobar que la cinta no irrite el cuero cabelludo ni tampoco los pabellones auriculares, que son las zonas más expuestas o propensas a padecer lesiones por presión. Debemos vigilar que no existan fugas de oxígeno, valorar la mucosa nasal y labial y programar un aseo de cavidades y lubricación según necesidad. Es importante también que debamos limpiar y secar la cara del paciente cada vez que sea necesario, ya que este oxígeno, al ser húmedo, puede humedecer la piel del paciente. Debemos controlar las condiciones del paciente como la saturación de oxígeno, la frecuencia y las características respiratorias y de pulso, la coloración de la piel y de las mucosas. Todo esto lo podemos realizar al momento en que se realice el control de signos vitales. Y finalmente tenemos que observar constantemente el estado de conciencia del paciente, la reacción al oxígeno y la tolerancia a la mascarilla. Pasamos a la segunda parte y final de nuestra presentación, en donde hablaremos sobre la nebulización y los medicamentos nebulizados. ¿Cuál es el fundamento de la nebulización en pediatría? Para esto debemos saber que la nebulización corresponde a una técnica de administración de medicamentos por una vía inhalatoria que consiste en vaporizar un medicamento que se diluye en suero fisiológico, utilizando de esta forma una mascarilla con adaptador, que permite formar finas partículas o aerosoles en suspensión. Estas pueden ser inhaladas. ¿Tiene ventajas? Por supuesto que sí. Sus ventajas son que permite humidificar o reducir las secreciones secas, mejorar la acción de los cilios, mejorar la eficacia de la tos y también dilatar los bronquios. Con respecto a los fármacos y soluciones más utilizados en nebulización, tenemos el principal, que es el salbutamol, que corresponde a un broncodilatador agonista beta-2 adrenérgico selectivo de acción corta, que actúa principalmente relajando la musculatura lisa bronquial, estimula el movimiento ciliar e inhibe la liberación de mediadores por los mastocitos. En forma de nebulización, está indicado en el tratamiento del broncoespasmo grave resistente al tratamiento habitual en el asma bronquial y en otros procesos asociados a obstrucción reversible de las vías respiratorias. Lo podemos visualizar aquí.
y entre sus efectos secundarios más predominantes está la cefalea, el temblor, la taquicardia y la hipoxemia en lactantes menores de 18 meses. En segunda instancia tenemos el bromuro de ipatropio, que lo podemos visualizar en esta imagen. Este corresponde a un medicamento anticolinérgico derivado de la atropina y administrado por vía inhalatoria como broncodilatador. Entre sus efectos adversos o secundarios tenemos que puede producir cefalea, tos, faringitis, sequedad de la boca o visión borrosa. También puede presentar efectos en la motilidad gastrointestinal, incluyendo estreñimiento, diarrea y vómitos. En tercera instancia tenemos la budesonida. Este medicamento es un glucocorticoide inhalado con una acción antiinflamatoria local potente, usado principalmente en el tratamiento del fondo de diversos procesos inflamatorios respiratorios. Entre los efectos secundarios más predominantes tenemos que puede producir candidiasis oral, ronquera, broncoespasmo paradójico, tos, irritación de la mucosa oral y odinofagia o dificultad para tragar. Y como última instancia tenemos las soluciones hipertónicas, que son de uso en pediatría. Principalmente se usa la solución hipertónica al 3%. El fundamento del uso de estas soluciones es que el sodio presente en la solución hipertónica rompe los enlaces iónicos dentro del moco, ¿ya? Esto lo que hace es que disminuye la densidad, viscosidad y elasticidad de esta mucosidad. Además, estimula el movimiento ciliar mediante la liberación de prostaglandinas, mejorando el aclaramiento mucosoliar. Por último, atrae agua desde la pared bronquial hasta el lumen de la vía aérea, por su gradiente osmolar y una diferencia de concentraciones, logrando de esta manera hidratar y humidificar mejor las secreciones para poder ser eliminadas y expectoradas con mayor facilidad. Antes de poder realizar la preparación y administración de medicamentos nebulizados o soluciones nebulizadas, debemos verificar los días correctos de los medicamentos, entre los cuales se encuentran el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosificación exacta, la vía de administración exacta, que en este caso debería ser por vía inhalada, el horario exacto, el registro exacto en la hoja de enfermería, y también es importante que debamos educar al paciente respecto a la medicación y todos los efectos adversos mencionados anteriormente. ¿Ya? Debemos investigar alergias e interacciones anteriores a estos medicamentos, realizar un correcto lavado clínico de manos y evitar la automedicación. Con respecto a la automedicación, nosotros podemos verificar y vigilar que el acompañante realice la nebulización por su cuenta, pero siempre debe estar bajo supervisión y bajo la guía del profesional técnico de enfermería. En esta diapositiva se encuentra la división entre la preparación y administración del medicamento nebulizado o de la solución nebulizada. En primera instancia debemos lavarnos las manos, realizar este lavado clínico como se mencionó anteriormente de 40 a 60 segundos. Luego debemos reunir nuestros materiales, que sería la bandeja, el set de nebulización, una jeringa de 5 cc, una ampolla de solución fisiológica, el fármaco para nebulizar y la bolsa de desechos. Debemos preparar el medicamento según la indicación médica, completando un volumen total de 4 ml en el vaso del nebulizador y conectarlo correctamente a la mascarilla. Posteriormente, esta mascarilla debe ser conectada al flujómetro y abrir el flujo de oxígeno de 6 a 8 litros por minuto, verificando la correcta salida del líquido en forma de vapor fino tipo niebla. En el proceso de administración debemos acomodar al paciente en Fowler o semi-Fowler, situar la mascarilla en la nariz, boca y mentón, manteniendo el vaso del nebulizador en forma vertical, y ajustar la mascarilla al rostro para evitar las fugas. Debemos considerar que el proceso no debe durar más de 10 a 15 minutos y luego retirar y desechar los restos del medicamento si es necesario. Acomodamos nuevamente al paciente en su posición inicial, nos lavamos las manos correctamente y registramos en hoja de enfermería la hora de la nebulización, la tolerancia del paciente, la saturación de oxígeno y la persona responsable. Con respecto a las consideraciones en la nebulización, debemos saber que todo paciente que esté requiriendo oxígeno deberá ser nebulizado con oxígeno. Además, el nebulizador es de un solo uso. Este se debe lavar y cambiar para el siguiente procedimiento. En pacientes que no cooperan, estos se deben sentar sobre la falda del operador o aplicar una contención suave pero firme mientras dure el procedimiento, que como dijimos anteriormente no va a durar más de 10 a 15 minutos. Se puede solicitar la colaboración de la madre o padre o del acompañante siempre bajo la supervisión del personal de enfermería.
Además, es sumamente importante que el personal deba contar con todos sus elementos de protección personal, de aislamiento por gotitas y contacto o según corresponda. Si el paciente por algún motivo no cuenta con resultado de PCR COVID negativo, se debe contar con todos los elementos de protección personal, considerándolo como aislamiento aéreo. Bueno, finalizando la presentación, esperando que hayan comprendido y reconocido diversos fundamentos del uso de la oxigenoterapia y la nebulización, les dejo un formulario de evaluación que tiene plazo máximo de envío el día lunes 26 de septiembre del 2022. Ahí pueden encontrar el link, tienen que responder algunas preguntas, poner su correo electrónico, su nombre y su apellido para yo poder reconocer quiénes respondieron. Esta capacitación es de carácter obligatorio para todo el personal técnico de enfermería. Espero que haya sido de su agrado la presentación. Muchísimas gracias. Además les dejo las referencias bibliográficas que fueron utilizadas para poder realizar toda esta presentación en caso de que las quieran revisar, si tienen alguna duda o consulta. Gracias por su atención. Nos vemos.